Muy buenas noches, jóvenes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión Muito boa noite, jovens. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nessa ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino para con los jóvenes. para compartilhar com vocês alguns momentos em torno do programa divino para com os jovens. Cada joven puede decir, como el apóstol Pablo decía, Cada jovem pode dizer como o apóstolo Paulo dizia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. tudo posso em Cristo que me fortalece. Pues para Dios no hay nada imposible Pois para Deus não há nada y impossível. para el que cree todas las cosas son E posibles. para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, quem não ter a vontade. Es importante que todos ustedes sepan É importante que todos vocês saibam que hay un mundo visible y un mundo invisible. que existe um mundo visível e um mundo invisível. Y así como hay guerras en la tierra, E assim como existem guerras na Terra, hay guerras en el mundo espiritual. existem guerras no mundo espiritual. Pero para las guerras en el mundo espiritual Mas para as guerras no mundo espiritual, están los arcángeles de Dios con sus ejércitos, estão os arcanjos de Deus com seus exércitos, que son los ejércitos del bien, que são os exércitos do bem, para controlar las fuerzas del mal, para controlar as forças do mal, las cuales están encabezadas por el maligno, las fuerzas del mal, as quais estão encabeçadas pelo maligno, as forças do mal. y en las fuerzas del bien, E nas forças do bem, Cristo es el Rey, Cristo é o rei, el que comanda todas las huestes celestiales. quem comanda todas as hostes celestiais. Tenemos al arcángel Miguel, Temos o arcanjo tenemos Miguel, al arcángel Gabriel. temos o arcanjo Gabriel. Estos arcángeles tienen ejércitos Estes arcanjos têm exércitos. y en los cambios de gobierno E nas mudanças de governo del imperio de los do gentiles Império dos Gentios, que le fue mostrado al rey Nabucodonosor que foi mostrado ao rei Nabucodonosor, en aquel sueño en donde él vio una estatua gigante naquele sonho onde ele viu uma estátua gigante que tenía la cabeza de oro, que tinha cabeça de ouro, lo cual representaba el reino o imperio de Babilonia encabezado por Nabucodonosor. que representava o reino da Babilônia, encabeçado pelo rei Nabucodonosor, Los pechos y los brazos de plata os peitos e braços de prata, que representaba el imperio medo-persa, que representava o Império Medo-Persa, el vientre y los muslos de bronce o ventre e as coxas de bronze, que representaba el imperio de Grecia representando o Império da Grécia, con Alejandro el Grande, com Alexandre o Grande, y las piernas de hierro e as pernas de ferro, que representaba el imperio romano del tiempo de Jesús que representava o Império Romano no tempo y de que Jesus, fue el que crucificó a e Jesús. que foi quem crucificou Jesus, Pues Pilato dio la orden de crucifixión. pois Pilatos deu a ordem de crucificação. Por lo tanto, el imperio romano Portanto, o Império Romano es el reino de los gentiles, é o reino dos gentios, representado en esa estatua gigante, representada nessa estátua gigante, en la etapa de las piernas de hierro, na etapa das pernas de ferro, o sea, la etapa del imperio romano, ou seja, na etapa do Império Romano, crucificó a Cristo, crucificou Cristo, o sea, ou seja, al Señor en su primera venida, o Senhor em sua primeira vinda. y luego E então, ese imperio romano esse Império Romano continúa continua en los pies de hierro, nos pés de ferro, pero cubiertos de barro. mas cobertos com barro. Y en la etapa de los pies de hierro y de barro E cocido, na etapa dos pés de ferro e de barro, es que vendrá la piedra no cortada de manos, que virá a pedra não que es cortada la das mãos, segunda venida de que é a Cristo, segunda vinda de Cristo, para quitar para tirar ese imperio esse império y ser establecido el imperio de Cristo, e ser estabelecido o sea, el reino de Dios en la o tierra. reino de Deus na terra. Ahora ustedes pueden ver Agora vocês podem ver que cuando el arcángel Gabriel que quando o arcanjo Gabriel fue enviado al profeta Daniel foi enviado ao profeta Daniel y le aparece a Daniel, e aparece a Daniel, le dijo, ele disse:
que desde que la oración de Daniel había sido oída que a oração de Daniel tinha sido ouvida y había sido dado la orden para venir a Daniel, e tinha sido dada a ordem para que ele fosse pero el a Daniel, príncipe de Persia lo detuvo. mas o príncipe da Pérsia o deteve. O sea, estuvo peleando contra el príncipe del mundo espiritual de Persia. Ou seja, ele estava, Recuerden que hay principados de otro mundo, de otra ou dimensión, seja, ele estava lutando contra o príncipe espiritual da Pérsia, né? que son los que Existem outros influyen en los gobiernos del imperio de los mundos. gentiles. Existem potestades que influenciam nos governos da terra. Y E dice diz que estuvo peleando con ese príncipe que esteve batalhando com este y por consiguiente e, portanto, ese príncipe este príncipe estaba manifestándose estava se y manifestando usando al príncipe literal de Persia. e usando o príncipe literal da Pérsia. Y el arcángel Gabriel dice que nadie lo ayudó, E o arcanjo Gabriel diz que ninguém o ajudou, excepto el arcángel Miguel exceto o arcanjo Miguel, con su ejército. com o seu exército. El arcángel Gabriel, O arcanjo Gabriel, por lo que se ve, pelo que se vê, está a cargo de los cambios de imperio, está del encarregado imperio de los das gentiles. mudanças de império, do império dos gentios. Por lo tanto, Portanto, va a estar presente, estará presente, obrando en el día postrero atuando no último dia para el cambio para a mudança del reino de los do gentiles, reino dos gentios, que se encuentra en la etapa de los pies de hierro de barro cocido, encontra na etapa dos pés de ferro e de barro, para que venga para que então venha el reino del Mesías, el reino de Dios, o reino de Deus, sea restaurado el reino de David seja restaurado o reino y de el trono de David e o trono de Davi sea ocupado seja ocupado por el Mesías príncipe pelo Messias príncipe allí en Jerusalén. ali em Jerusalém. Tan sencillo como eso. Simples assim. Ahora aquí en la tierra vemos la parte física, Agora aqui na terra nós vemos pero lo que está pasando en el mundo espiritual, mas o que está en el acontecendo mundo de los no mundo espíritus, espiritual, no mundo en el dos mundo de esos espíritus, cuerpos espirituales desses corpos parecidos a nuestros cuerpos, parecidos com os nossos pero de corpos, otra dimensión, mas de outra dimensão, esto no lo ven isso los seres os humanos seres humanos não podem y no ver. saben por qué suceden las Não cosas. sabem por que as coisas acontecem. Para este tiempo Para este tempo, se estará luchando se estará lutando por el reino pelo reino del planeta Tierra completo. do planeta Terra completo. Así como en el tiempo de Jesús, Assim como no tempo de Jesus, la lucha fue a luta foi por quién se sentaría en el trono de Dios a la diestra de Dios. por quem se sentaria no trono de Deus à destra de Deus. Y con la primera venida del Señor E com a primeira vinda do Senhor, y su obra de redención, la cruz del Calvario, e sua obra de redenção na su resurrección en cuerpo glorificado, sua ressurreição em corpo luego glorificado, subió al cielo em seguida subiu y ao se céu, sentó en el trono de e Dios. se sentou no trono de Deus. Ya ese fue conquistado. Esse já foi conquistado. Ya ese trono Esse trono fue entregado a Cristo. já foi entregue. Por eso Cristo dijo, todo poder me es dado Por isso Cristo diz, todo en poder el cielo no céu y en la e na tierra, terra. porque está sentado en el trono celestial, Que ele está sentado no trono. es el rey Ele é o rei. de reyes y señor de Rei dos señores, reis e senhor rey en dos el senhores. cielo Rei no céu y rey en la e tierra. rei na terra. Reina Reina sobre todas las potestades, sobre todas as principados, principados, todo el mundo espiritual todo o mundo espiritual, con sus reinos. com seus reinos. Es como en la tierra. Como na terra. Hay países Existem países con ciertos tipos de gobierno, com diferentes tipos de hay governo. países que tienen la monarquía todavía, Tem países que ainda tienen têm a sus monarquia, reyes. têm os seus reis. y así es en el mundo E espiritual. assim no mundo espiritual. Pero Cristo es el rey Mas Cristo é o rei. de reyes y señor de Rei señores. dos reis e senhor dos senhores. Pero ¿qué sucede? Mas o que acontece? Algunas veces en la tierra Algumas vezes na se terra, levanta un reino contra otro, se levanta um reino contra outro. o un país Ou um país en donde hay un rey onde há um rei que gobierna bajo la corona que governa de otro rey, sob a coroa de outro, como en el tiempo de los españoles, como no tempo dos espanhóis, que hubo muchos otros reyes que havia muitos que outros reis gobernaban sus países, pero bajo la corona del rey de España. debaixo da coroa, sobre a coroa do rei da Espanha. Pertenecían a ese reino. Pertenciam a esse reino. Y así E assim es en el cielo también. é no céu também. Pero hubo Mas países
houveram países, gobernantes, reyes en la tierra, governadores, reis, que se rebelaron que se rebelaram en contra del rey, contra o rei, que bajo la corona del cual ellos gobernaban, sob a coroa da qual eles governavam. y quisieron independizarse. E queriam a independência. Querían darle un golpe de estado Ou que quiseram al rey principal. Estado no rei principal. Y eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Isso é o que acontece no mundo espiritual. Ya Cristo Cristo es el rey de reyes, el señor de é o señores, rei dos reis e senhor dos y está a la diestra de E Dios. está à destra de Deus. Él es el que manda en el cielo y en la tierra É ele quem manda no céu e na terra. por decreto divino. Por decreto. Esto significa Isso significa que es a través de él que através dele que Dios gobierna que Deus governa los cielos y la tierra. os céus e a terra. Ahora el reino terrenal Agora no reino terreno va a ser dado será herdado, al Mesías príncipe, será dado ao Messias príncipe. y esto será la restauración E isso será a restauração del reino de David. do reino de Davi. Habrá luchas Haverá lutas para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, para o estabelecimento do reino de Deus na para terra, que haya ese cambio para que haja essa mudança del reino de los do gentiles reino dos gentios al reino de ao Dios. reino de Deus. Porque en el reino de los gentiles Porque no reino dos gentios hay muchos intereses personales. existem muitos interesses pessoais. Por lo tanto, Portanto, habrá luchas. haverá lutas. Pero el Mesías príncipe Mas o Messias príncipe obtendrá la victoria. obterá a vitória. Dice la piedra no corta de manos, herirá a la imagen, al rey de los gentiles, en los pies de hierro de barro cocido, o sea, la etapa actual. Não se ferirá a estátua nos pés de ferro e de barro. Y entonces E então, el Mesías príncipe gobernará o Messias príncipe governará sobre Israel, sobre Israel, sobre todo el Medio Oriente sobre todo o Oriente y sobre todas las e naciones. todas as nações. Habrá verdad, Agora, justicia, haverá verdade, justiça, paz paz y felicidad, e felicidade. que es lo que necesitamos. Que é o que nós necessitamos. Queremos ser felices. Queremos ser felizes. Ahora tenemos que comprender Agora temos que compreender que hay una lucha grande que há uma luta grande en el mundo espiritual, no mundo espiritual, la cual se refleja a qual se reflete aquí en la tierra. aqui na terra. Tenemos que comprender Temos que compreender lo que dice San o Pedro, que disse São Pedro, que el diablo anda como león rugiente que o diabo anda como um leão buscando a quien devorar. buscando a quem devorar. Cada persona Cada pessoa debe estar consciente deve estar consciente de que hay dos reinos, el reino de Dios, do reino de Deus, encabezado por Cristo, encabeçado por y el reino del maligno, reino de las tinieblas. reino das trevas. Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas Cristo nos libertou do reino das trevas y nos ha colocado e nos colocou en su reino. no seu reino. Y ahora E agora tenemos que comprender temos que compreender que el enemigo lanza muchos ataques que o inimigo lança muitos contra los ataques miembros del reino de Dios, contra os membros do reino de Deus, contra los jóvenes, contra os jovens, contra los adultos, contra os adultos, contra todos los miembros del reino de Dios. contra todos os membros do Y reino nos de Deus. tenemos que cuidar. E temos que nos cuidar. Miren a Salomón, Vejam Salomão, hijo de David, filho de Davi, heredó el reino de David, herdou que es el reino de Dios en la o tierra. reino de Deus. Se sentó en el trono de Dios terrenal. Se sentou no trono de Deus terreno. Le fue dicho Foi dito que se cuidara que se cuidasse de la idolatría, da idolatria que se cuidara e tomasse cuidado de mujeres gentiles. com as mulheres gentias. No se cuidó. Ele não se cuidou. Y cuando vino a ver, E quando viu, percebeu, le habían pedido tinha pedido de derechos de establecer templos paganos, cada una de las mujeres, cada uma das mulheres, de acuerdo a la religión pagana que tenía. cada uma das mulheres pediu o direito de construir templos pagãos Y da llenaron religião que elas a tinham. Jerusalén E Jerusalém, de templos paganos. e encheram Jerusalém de templos pagãos. Y así se introdujo abiertamente la idolatría E assim foi introduzida abertamente a idolatria, por decreto de gobierno. por decreto de governo. Y aún el rey Salomón, E ainda no rei Salomão,
cuando estaba ya avanzado en edad, quando já estava com idade avançada, iba también a los templos paganos de sus mujeres. ia também nos templos pagãos das Y dice mulheres. que llegó E diz, a servir a Astoret, diosa diz que pagana, chegou a servir a Astorete, deusa pagã, y llegó a servir a Moloch e serviu a Moloque y a todos esos dioses e a todos estes deuses e ídolos, e ídolos, y desagradó a Dios. e desagradou Deus. Dios es un Dios celoso. Deus é um Deus zeloso. Solamente hay una verdad Somente há uma verdade. y hay un E Dios há Deus al cual estamos llamados a adorar, ao qual nós estamos chamados a adorar, sin mezclar la adoración sem misturar a adoração con adoración pagana. com adoração pagã. Dios es Dios único. Deus é um Deus único. Todo esto desagradó a Dios Tudo isso foi desagradável a y Deus. Dios le dijo E Deus disse que iba a romper el reino de Salomón, que iria romper o reino de Salomão, que era el reino de David que había heredado, que era o reino de Davi que ele tinha herdado. y lo rompió más adelante E o rompeu mais adiante en el tiempo del hijo de Salomón, no tempo do filho Roboão, Roboão, conforme como Dios había dicho. conforme a como Deus tinha dito. Y Dios le dijo que le iba a dar E Deus disse que ele ia dar una parte uma parte al siervo de Salomón, ao servo de Salomão, que era al servidor de Salomón, que era Jeroboam, un descendiente de quién? Jeroboão, descendente de quem? De Efraín. De Efraim. Por consiguiente, descendiente Consequentemente, de José. descendente de José. Recuerden que José tenía Lembrem a través de sus hijos, en la mano de sus hijos, que José teve, através da mão de Efraín y Manasés, Efraim e Manassés, la bendición de la a primogenitura. bênção da primogenitura. Y ahora E agora fue roto el reino, foi rompido o reino. y por eso hasta el día de hoy, E por isso, até o dia de hoje, la parte que le fue dada a Jeroboam, que fueron 10 a tribus, parte que foi dada a Jeroboão, que foram 10 tribos, desaparecieron del territorio de Israel como tribus, desapareceram do território de Israel como tribos, porque cometieron el mismo error. porque cometeram o mesmo erro. Jeroboam Jeroboão colocó un becerro de oro colocou um bezerro de ouro en Betel y otro en Samaria, em Betel e outro em Samaria, para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios, para que o povo não fosse a sino que se Jerusalém, quedara en la parte norte del reino de Jeroboam, mas que ficasse na parte norte do reino de Jeroboão. porque si iban a Jerusalén, Porque se fosse a Jerusalém, podían inclinarse a favor del rey de Jerusalén, el rey de Judá, poderiam se inclinar a favor do y rei de matarían a Jeroboão Jeroboam e matariam Jeroboão. y se quedarían de nuevo con las 10 E tribus. ficaria de novo com 10 tribos. Y ahora, E agora, por cuanto hizo esos 2 becerros de oro por quando ele fez esses 2 bezerros de ouro, para que el pueblo fuera a adorar, para que o povo fosse adorar, y le dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, e ele disse, esses são os deuses le que te cambió tiraram do Egito. la religión del Dios verdadero Mudou da religião por una verdadeira religión pagana. por uma religião pagã. Y Dios no acepta eso. E Deus não aceita isso. Por cuanto eso fue hecho por el rey y esas tribus, Isso foi feito pelo rei e essas tribos. y en esas tribus fueron colocados esos dioses paganos, E nessas tribos, esos becerros de oro, esses deuses pagãos, fueron desarraigadas esas 2 tribus essas tribos foram arrancadas. de su territorio, sus nombres fueron quitados Seus nomes de foram ahí, tirados daí. y el resto de las tribus del norte E o resto das tribos fueron sacadas de la tierra, de su tierra también. foram tirados da sua Y por terra. eso se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Por isso são chamadas de as tribos La perdidas casa de da Israel es casa de el reino del norte. A casa de Israel é o reino do norte. Para la restauración Para a restauração del reino de David, do reino de Davi, tienen que regresar tem que regressar los descendientes de las tribus del norte. os descendentes da tribo do norte. Ahora, Agora, ¿cómo vino el problema? como veio o problema? Vino por causa Veio por causa del mundo espiritual del maligno, do mundo espiritual, Obrando. do maligno atuando con la religión pagana com a religião pagã y a través de las mujeres e paganas, através das mulheres pagãs, haciendo unión con el rey
fazendo união com o rei. y también de los pueblos paganos, Também dos povos pagãos, uniéndose con hijos del pueblo se hebreo. unindo com os filhos do povo hebreu. Eso es yugo desigual. Isso é um jugo, uma união desigual. Unos creyendo en el Dios verdadero Alguns crendo no Deus y otros verdadeiro, creyendo en ídolos, en dioses e paganos. outros crendo em ídolos, em deuses pagãos. Dios les dijo Deus disse que no lo hicieran que não fizessem, porque esas mujeres inclinarían el corazón del rey porque essas mulheres inclinariam o coração do hacia rei el paganismo, para o paganismo, hacia los ídolos. para os ídolos. Pero no hizo caso Salomón Mas Salomão não fez caso y se trajo un problema grande e trouxe um problema grande. y le trajo un problema grande al pueblo E trouxe um problema y al grande para o reino povo. de David que había heredado, E para o reino de Davi afectou que tinha herdado, afetou al reino completo o reino completo hasta el día de hoy. até o dia de hoje. Pero otro hijo de David, Mas outro filho de el Davi, Mesías o príncipe, Messias lo va a arreglar. o vai acertar, vai arrumar. Con la venida del reino de Dios, Com a vinda do reino de que será la restauración del reino de David, que será a restauração do reino de Davi, quedará arreglado ese problema ficará acertado que miles de años atrás que milhares de anos atrás Salomón provocó. Salomão provocou. Salomón solamente era el tipo y figura Salomão somente era Del a Mesías. figura do Messias. y ahora, E agora, jóvenes, jovens, es bueno que entiendan é bom que entendam que los seres humanos que os seres humanos son influenciados são influenciados por dos por dimensiones. duas dimensões. La sexta dimensión, A sexta que dimensão, es el paraíso, que é o paraíso, la dimensión de los ángeles de a Dios, dimensão dos anjos, la dimensión buena, a dimensão boa, y la quinta dimensión, e a quinta dimensão, que es la dimensión del maligno, que é a dimensão do maligno, con los ángeles caídos, com os anjos caídos, con los espíritus malos, espíritos maus, demonios demônios, y todas esas cosas. todas essas coisas. Y los jóvenes tienen que cuidarse. E os jovens têm que se cuidar. No deben hacer yugos Não desiguales, devem fazer julgos, uniões desiguais, deben temer a Dios, devem temer a Deus, deben conocer la palabra de Dios, devem conhecer a palavra de deben Deus, cuidarse devem se cuidar, para que así la bendición de Dios para que assim a bênção de Deus sea sobre ustedes seja sobre vocês y también sean útiles en la obra de e Dios. também sejam úteis na obra de Deus. Tenemos que comprender Temos que compreender que hay un mundo espiritual bueno que existe um mundo espiritual bom y hay un mundo espiritual malo. e existe um mundo espiritual mau. Hay un Señor, Há um Senhor, Cristo, Cristo, bueno, bom, y hay un diablo malo. e há um diabo mau. No hay diablo bueno. Não existe diabo bom. Porque diablo es que Miguel, enemigo, Porque diabo significa o adversario. Inimigo, adversário. Diablo y Satanás, adversario y enemigo. Diabo e Satanás, adversário e inimigo. Así es que, vean ustedes, Assim que vejam vocês. tenemos que colocarnos de parte del programa de Dios, Temos que nos colocar do lado do programa de de parte del reino de Deus, do Dios, lado do reino de Deus, de parte do lado del ejército divino do bueno, exército divino bom, de parte do lado de Cristo, de Cristo, el arcángel Miguel, el arcángel o Gabriel arcanjo y Gabriel, todo el programa e divino todo o programa divino que Dios lleva a cabo en medio de la iglesia del Señor que Jesucristo. Deus realiza no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Recuerden que el reino de Dios Lembrem que o reino de Deus está en la esfera está espiritual, na esfera espiritual, manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo. manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuando las personas creen en Cristo, Quando as pessoas creem em son Cristo, bautizadas en agua en su nombre são batizadas em água y em Cristo seu los nome, bautiza con el Espíritu Santo, e Cristo os batiza com o Espírito son, Santo, han sido sacadas del reino de las tinieblas foram tirados y do colocadas en reino el reino de Dios, en el reino de Cristo. do reino de Cristo. Así es en el programa divino. Assim é no programa divino. Y todo eso viene de otra dimensión. Tudo isso vem de outra Y dimensão. nosotros somos los que recibimos el beneficio E somos nós que recebemos si nos o ponemos benefício del lado e ficarmos do lado del reino de do Dios. reino de Deus. Si nos ponemos del lado contrario, Se ficarmos do lado contrário, entonces están las maldiciones que fueron habladas en el monte Ebal cuando el pueblo hebreo entró a la tierra prometida. então estão as maldições que foram faladas no Monte Ebal quando o povo hebreu entrou na terra prometida. Y a eso le acompañan E isso acompanha las plagas as pragas que cayeron sobre Egipto que caíram en sobre el tiempo de Egito Moisés. no tempo de Moisés. Pero si estamos del lado bueno, Mas se estamos do lado
do bom. entonces están sobre nosotros Então está sobre nós, las bendiciones que fueron habladas en el monte que Gerizim foram faladas no monte para los que Gerizim, temen a para Dios aqueles que temem a Deus y obedecen su e palabra. obedecem sua palavra. Mi deseo es O meu desejo é que todos que ustedes todos vocês reciban las bendiciones de Dios, recebam as bênçãos se de Deus, hagan en ustedes una realidad se tornem vocês todas uma esas realidade, bendiciones todas essas que bênçãos fueron habladas que foram faladas en el monte Gerizim. no monte Gerizim. Ha sido para mí Foi para mim una bendición grande en esta noche uma bênção grande nesta estar con ustedes, estar com vocês, jóvenes, jovens, dándoles a conocer dando a conhecer que estamos luchando en contra del enemigo que invisible, estamos lutando contra o inimigo en contra invisível, del diablo, llamado Satanás, chamado Satanás, o lucero, o luzber, ou luz brilhante, que no quiere que não quer que las personas sean bendecidas por que Dios, as pessoas sejam abençoadas, que não por querem Deus, que não querem que los seres humanos que os seres humanos tengan paz, tenham paz, no quieren que los seres humanos não querem que os seres sean humanos felices, sejam felizes, pero Dios quiere que seamos mas Deus felices. quer que sejamos felizes. Por eso nos está reconciliado con Él Por isso nos reconciliou por medio com de Ele, Cristo através de Cristo y su sacrificio e o seu sacrifício en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Y ahora, E agora, por medio del Evangelio de la Paz, através do Evangelho da Paz, es dado a conocer todo ese programa divino é dado a conhecer todo esse programa de para la reconciliación del ser humano con Dios, para a reconciliação do ser humano para com que el Deus, ser humano tenga paz para con Dios. para que o ser humano tenha paz com Deus Y por consiguiente, e, consequentemente, felicidad. felicidade. Que Dios le bendiga Que Deus nos abençoe y que tenga mucha e paz que tenham muita paz y felicidad en vuestras e almas. felicidade em vossas almas. Que Dios les bendiga y les use grandemente su obra en este tiempo final. Neste tempo, Buenas noches. boa noite.